¿Alguna vez has odiado a alguien tan intensamente que cada mirada se convertía en un desafío y cada palabra en una herida? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nos odiábamos con toda el alma, pero la vida nos jugó una cruel broma, nos obligaron a casarnos. Sin amor, sin esperanza, solo un contrato frío que nos unía contra nuestra voluntad. ¿Puedes imaginar cómo es compartir un techo con alguien que deseas alejar de tu vida para siempre? Cada día era una batalla. Una guerra silenciosa donde ninguno cedía. Pero lo que nunca imaginamos fue que ese odio tan profundo escondería secretos que cambiarían todo, traiciones que nos destruirían y una fuerza más poderosa que el rencor, un amor inesperado que desafiaría todo. Esta es nuestra historia, un camino tortuoso donde la redención y la pasión nacen de las cenizas del odio. ¿Estás listo para descubrir cómo todo cambió? Nunca imaginé que mi vida podría dar un giro tan radical en tan poco tiempo. Todo comenzó con aquel día frío y gris en que me obligaron a firmar un papel que cambiaría mi destino para siempre. El contrato de matrimonio que mi familia impuso sin preguntar mi opinión, sin tener en cuenta mis deseos o sentimientos. Desde el primer momento supe que él sería mi enemigo, y él seguramente pensaba lo mismo de mí. No éramos más que dos extraños encadenados por un acuerdo que nos ahogaba. Sus ojos fríos reflejaban el mismo desprecio que yo sentía por él. Y su presencia en mi casa era una tormenta constante que no me dejaba en paz. El día de la boda fue un desfile de sonrisas falsas y miradas llenas de resentimiento. Nadie parecía darse cuenta del abismo que se abría entre nosotros. En el altar, mientras nuestras manos se unían sin querer, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. No era amor, no era promesa, solo una condena disfrazada de felicidad. Las primeras semanas en nuestra casa compartida fueron un infierno silencioso. Cada conversación era un choque de palabras punzantes, cada silencio, una batalla no declarada. La convivencia forzada despertaba lo peor de nosotros, y aunque intentábamos mantener las apariencias frente a las familias, la verdad era que nos odiábamos con todo el alma. Sin embargo, en medio de esa guerra fría, comenzaban a surgir pequeñas grietas en nuestra coraza. Un gesto involuntario. Una mirada que no pudo ocultar una emoción diferente, momentos que aunque negados, hablaban de algo que ninguno de los dos estaba listo para aceptar. Pero aún era demasiado pronto para eso. El odio era el escudo que protegía nuestros corazones heridos. En ese hogar donde debería haber comenzado una nueva vida, solo había silencio y resentimiento. Pero el destino, con sus vueltas inesperadas, ya estaba preparando el camino para que todo cambiara. Porque en cada historia marcada por el odio, puede esconderse un amor que nadie vio venir. La rutina nos aplastaba lentamente, como una tormenta que no cesa y que desgasta hasta el último rincón de esperanza. Cada mañana despertábamos en la misma casa, bajo el mismo techo, pero nuestros corazones latían en direcciones opuestas, separados por un muro invisible construido con odio y desconfianza. Los primeros encuentros del día eran siempre una batalla silenciosa. En la cocina, un roce accidental mientras tratábamos de alcanzar la misma taza desataba miradas heladas y palabras cortantes. En el salón, la tensión era palpable en el aire, ni un solo gesto amable, ni una sonrisa sincera, solo la constante guerra de voluntades que ninguno quería perder. Recuerdo aquella vez que discutimos por una tontería. Él dejó la puerta del armario abierta y yo, sin pensar, la cerré con fuerza. Fue un choque de egos. Una chispa que encendió una pequeña explosión de palabras duras y reproches. Ninguno estaba dispuesto a ceder, y el orgullo se convirtió en nuestro peor enemigo. Pero, en medio de esos roces y choques, empezaron a surgir preguntas silenciosas que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién era realmente esa persona con la que compartía mi vida? ¿Qué heridas ocultaba detrás de su mirada fría? ¿Acaso había algo más allá del odio que sentíamos? El tiempo nos obligaba a convivir, a compartir momentos forzados que, aunque llenos de tensión, empezaban a revelar pequeñas grietas en la armadura de indiferencia que ambos habíamos construido. Fue en uno de esos días grises, cuando el cansancio pudo más que el rencor, que vi una sombra de vulnerabilidad en sus ojos, un destello fugaz que me hizo dudar de todo lo que creía. A pesar del rechazo constante, una extraña curiosidad empezó a crecer en mi interior. Quizás no éramos tan diferentes como pensaba. Quizás, bajo esa fachada dura, había un alma tan herida y confundida como la mía. Pero aún era pronto para aceptar esa verdad. El odio todavía dominaba nuestras palabras, y la guerra silenciosa continuaba,
haciendo que cada día fuera una lucha constante entre lo que sentíamos y lo que queríamos ocultar. Así, entre choques y roces, comenzó una batalla que ninguno estaba seguro de ganar, porque a veces, la línea entre el amor y el odio es más delgada de lo que parece. Nunca imaginé que el odio que nos consumía tuviera raíces más profundas de lo que ambos creíamos. Fue en una tarde lluviosa cuando los secretos del pasado empezaron a emerger, como fantasmas que nunca dejamos descansar. Aquellos detalles ocultos que explicaban tanto nuestro rencor, pero que también mostraban lo frágiles y rotos que estábamos. Todo comenzó con una carta que encontré por casualidad, olvidada en uno de los cajones que casi nunca abría. Su contenido era un golpe directo a mi orgullo y a mi ya maltrecho corazón, revelaba traiciones, promesas incumplidas y heridas que ninguno de los dos había sanado. Era como si ese pedazo de papel encerrara toda la verdad que jamás nos habíamos atrevido a decir en voz alta. Cuando finalmente confronté a él con aquella carta, su reacción fue un torbellino de emociones reprimidas. Su mirada dejó de ser fría por un instante y pude ver el dolor profundo que guardaba dentro. Me contó historias de un pasado que nadie conocía, secretos familiares que nos habían marcado sin que lo supiéramos. Descubrí que ambos estábamos atrapados en un ciclo de sufrimiento heredado, de decisiones tomadas por otros que nos habían robado la posibilidad de elegir. Sus ojos reflejaban no solo odio, sino también una tristeza que hacía eco en la mía. En ese momento entendí que no éramos enemigos naturales, sino víctimas de un destino implacable. Que nuestro odio era, en realidad, el escudo que usábamos para protegernos de la vulnerabilidad, del miedo a ser lastimados una vez más. Pero, a pesar de todo, ese día marcó un antes y un después. Porque conocer la verdad nos hizo tambalear los cimientos de nuestro resentimiento. Y aunque aún no podíamos confiar el uno en el otro, empezamos a ver que tal vez había algo más allá del odio que nos unía. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Las sombras de viejas traiciones seguían acechando, listas para destruir cualquier intento de reconciliación. Y en medio de esa tormenta, nos encontrábamos más perdidos que nunca. La lucha entre el rencor y la posibilidad de perdón se hacía cada vez más intensa, y ninguno de los dos sabía si podría salir ileso de aquella batalla silenciosa. Cuando creímos que lo peor ya había salido a la luz, la realidad nos golpeó con una fuerza aún mayor. No solo luchábamos contra nuestro propio odio y los secretos del pasado, sino que también debíamos enfrentar las traiciones de quienes juraron protegernos. Personas cercanas que, con sus engaños y mentiras, intentaban mantenernos separados y en conflicto. Fue una noche fría cuando descubrí que alguien en quien confiaba había estado alimentando el fuego de nuestro odio. Susurros, mensajes ocultos, planes detrás de nuestras espaldas que buscaban destruir cualquier oportunidad de entendimiento entre nosotros. La traición caló hondo, haciendo que el resentimiento que creía estar dejando atrás se convirtiera en una barrera aún más infranqueable. Él también sufrió su propio golpe. Sabía que en nuestro entorno había ojos atentos y bocas venenosas, pero nunca imaginó la magnitud del engaño. La sensación de estar atrapados en una red de mentiras y manipulaciones nos hizo más vulnerables, pero también, irónicamente, más cercanos en esa adversidad compartida. Las conversaciones se tornaron más tensas, los silencios más pesados, y las miradas más desconfiadas. No sabíamos en quién podíamos confiar, ni siquiera en nosotros mismos. Pero había algo cierto: a pesar del odio y el rencor, necesitábamos unir fuerzas para enfrentar ese enemigo común que acechaba desde las sombras. En medio de la tormenta, descubrimos que la verdadera batalla no era entre nosotros, sino contra quienes querían mantenernos separados y heridos. Fue un despertar doloroso que nos obligó a replantear todo lo que creíamos sobre el amor, la lealtad y la traición. Aunque la rabia seguía presente, comenzamos a entender que la fuerza para superar aquello no vendría del odio, sino de la capacidad de perdonar y luchar juntos. Pero ese camino sería tortuoso y lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo nuestro matrimonio, sino también nuestras almas. El destino, con su ironía cruel, nos había unido no para destruirnos, sino para enseñarnos que incluso en las heridas más profundas puede nacer la redención. A veces, el dolor no viene de un golpe directo, sino de aquello que no se dice, de las verdades que se ocultan detrás de un silencio prolongado. En esa etapa de nuestro matrimonio forzado, ya no gritábamos tanto, pero tampoco hablábamos. Y eso dolía más que cualquier discusión. Cada vez que lo veía sentado en la sala,
con la mirada perdida y los puños cerrados, sentía que había algo en el que suplicaba por ser escuchado, aunque su orgullo jamás lo admitiría. Y yo, aunque intentaba mantenerme distante, comencé a notar sus gestos más sutiles, como se levantaba más temprano para evitar cruzarse conmigo en la cocina, como dejaba el café preparado aunque no dijera una sola palabra. Era como si ambos estuviéramos aprendiendo a convivir con nuestras heridas abiertas, sin saber cómo curarlas, sin saber si realmente queríamos hacerlo. Una noche, tras una cena silenciosa, lo sorprendí en el despacho, sentado frente a una caja de recuerdos. Fotos viejas, cartas arrugadas, papeles amarillentos por el tiempo. Me acerqué en silencio, y al mirarme, no dijo nada, pero no me alejó. Me senté frente a él, y por primera vez, lo vi llorar. Lágrimas silenciosas, contenidas, como si se le escaparan sin su permiso. No pregunté nada. Solo lo observé. Y fue en ese momento que entendí que detrás de todo su desprecio, había una historia dolorosa, un amor que quizás había perdido, una carga que llevaba solo porque nunca aprendió a compartirla. Esa noche no cambiamos de inmediato. No hubo abrazos, ni confesiones, ni promesas. Pero sí hubo algo distinto, una presencia real, humana. Y por dentro, algo en mí empezó a quebrarse. Porque odiarlo me era cada vez más difícil, y entenderlo, cada vez más inevitable. Pero aún había muchas barreras. Mis propias heridas seguían sangrando, y la sombra de todas las veces que me hizo sentir indeseada, rechazada, no se desvanecía tan fácil. Seguíamos atrapados en una danza peligrosa entre el orgullo y la necesidad de compañía. Esa herida seguía abierta, pero ahora había algo diferente. Ambos empezábamos, en silencio, a buscar la manera de sanarla. Aunque ninguno de los dos tuviera idea de cómo hacerlo. Y así, sin darnos cuenta, lo que comenzó como una guerra, lentamente empezaba a parecerse a una tregua. Frágil, confusa, pero real. No hubo un momento exacto en el que pasamos de ignorarnos a tolerarnos. Fue un proceso tan lento que apenas lo notamos. Como cuando la tormenta cesa y solo entonces te das cuenta de que el silencio ya no es sinónimo de guerra, sino de paz incómoda, pero paz al fin. Empezamos a hablar. No de nosotros, claro, eso era terreno prohibido. Pero sí de cosas simples, cotidianas. Un comentario sobre el clima, una crítica disimulada al noticiero, un ¿quieres té?, que sonaba más a obligación que a cortesía, pero que igualmente me sorprendía. Y cuando respondía así, él ya estaba sirviendo sin mirarme a los ojos. Había una nueva rutina naciendo entre nosotros. No era cálida, ni romántica, pero tampoco era hostil. Por las noches, dejábamos la luz del pasillo encendida, quizás como señal de que no queríamos apagar del todo esa tenue conexión. A veces, coincidíamos en el sofá y veíamos películas sin hablar. Y aunque cada uno estaba en su extremo, sentía que el abismo entre nosotros comenzaba a encogerse. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, un libro se me cayó. Él lo recogió antes que yo y lo hojeó. Lo leí a mi madre, dijo, sin que yo preguntara nada. Lo miré sorprendida. Era la primera vez que me hablaba de su familia sin sarcasmo o rabia. Me atreví a preguntar cómo era ella, y lo que respondió me dejó helada. Parecida a ti, demasiado buena para estar atrapada en una casa como esta. No supe qué decir. Era la primera vez que decía algo así. Algo que no fuera una daga, sino un intento torpe de reconocimiento. Esa frase me acompañó durante días. ¿Me veía de verdad? ¿O era solo un reflejo momentáneo de su nostalgia? Desde entonces, nuestras interacciones empezaron a tener otro tono. Ya no eran solo soportables, a veces eran necesarias. Un comentario compartido, una risa inesperada, incluso un silencio cómodo. La tregua que nadie pidió se había instalado entre nosotros, tímida, frágil, pero con raíces profundas. Y aunque aún me decía a mí misma que no podía confiar en él, que el dolor seguía ahí, que no debía caer en la trampa de la cercanía, había algo que mi corazón empezaba a hacer por sí solo, ablandarse. Porque a veces, la paz no llega como un gran gesto, sino como una taza de té caliente que alguien deja sobre la mesa, sin decir nada. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar su forma de mirarme. Ya no eran ojos que buscaban herirme, sino ojos que parecían buscarme. Como si quisieran entender lo que había detrás de mi rabia, de mi silencio, de esa mujer que él, durante tanto tiempo, se negó a conocer. Fue una noche,
cuando la electricidad se cortó en toda la casa por una tormenta. La oscuridad lo cubría todo, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Yo estaba en la cocina, buscando velas, cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Tienes miedo? Quise mentir. Quise decirle que no, que nada me asustaba. Pero mi cuerpo temblaba, y él lo notó. Se acercó sin invadir, sin tocarme. Solo se sentó en el suelo, junto a mí, y me ofreció una linterna que había encontrado. Tranquila, dijo. No pasará nada. Nos quedamos allí, sentados en el suelo como dos desconocidos que, por un momento, bajaban la guardia. Le pregunté si también tenía miedo a veces, y me respondió con una sinceridad que me desarmó, todo el tiempo. Solo que aprendí a fingirlo muy bien. Esa frase rompió algo en mí. Porque por primera vez, no vi al hombre frío, arrogante y cruel que me habían obligado a aceptar como esposo. Vi al niño herido detrás del traje elegante, al joven que probablemente nunca fue amado como merecía. Y sin darme cuenta, me descubrí contándole cosas que nunca había compartido con nadie. Cosas que dolían. Cosas que aún sangraban. Y él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin juzgarme. Solo escuchó. Cuando volvió la luz, ninguno se movió. Nos quedamos ahí, como si el apagón hubiera iluminado una parte de nosotros que siempre estuvo en sombras. Desde esa noche, algo cambió. Ya no evitábamos tanto cruzarnos. A veces, sus ojos se detenían en mí por unos segundos más. Y en los míos, comenzaba a nacer algo que me negaba a aceptar. ¿Era posible empezar a sentir algo real, por alguien que había odiado con tanta fuerza? Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que de un matrimonio forzado puede surgir el amor verdadero, o solo una peligrosa dependencia emocional? Escríbelo en los comentarios. Tu opinión podría aparecer en el próximo capítulo. No lo acepté de inmediato. De hecho, me negué durante días a siquiera considerarlo. Pero algo en mí estaba cambiando, y era inútil seguir fingiendo que no lo notaba. Empezaba a prestar demasiada atención en sus gestos. La forma en que se rascaba las cejas cuando estaba molesto. La forma en que leía el periódico cada mañana con los pies descalzos, caminando en silencio por la casa. Ese silencio ya no me irritaba. De alguna manera se había vuelto cómodo. Familiar. Era como si nuestro matrimonio, ese contrato frío y sin sentido, estuviera echando raíces sin que nos diéramos cuenta. Y eso me asustó más que todo el odio que alguna vez sentí por él. Empecé a recordar la noche del apagón más seguido de lo que me gustaría. Repitió mentalmente sus palabras, su expresión contenida de dolor, su voz baja diciendo que sentía miedo. Eso me persiguió como una canción que no puedo sacarme de la cabeza. Una tarde, mientras preparaba café, sí, ahora lo hacía con frecuencia, se acercó y me ofreció una taza. El toque de nuestros dedos fue breve, pero suficiente. Mi corazón se disparó de una manera que me hizo odiarme por segundos. ¿Cómo podría estar sintiendo eso? Para escapar de esa confusión emocional, decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Pero, para mi sorpresa, él apareció minutos después, acompañándome en silencio. No preguntó nada. Solo caminó a mi lado, como si supiera que necesitaba compañía sin decir una palabra. Fue allí, en esa acera húmeda después de la lluvia, que entendí. Lo que sentía ya no era solo tolerancia ni curiosidad. Era algo más profundo. Una admiración silenciosa. Un lazo extraño que empezaba a crecer sin permiso. Pero el miedo de estar confundiendo todo me impidió aceptar. Al volver a casa, me encerré en mi habitación y lloré. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que nunca tuvimos. Y, principalmente, por lo que ahora empezaba a surgir, y que yo no sabía si estaba lista para vivir. Porque amar de verdad, cuando tienes el corazón lleno de heridas, es el acto más valiente que uno puede intentar. Amar no siempre se siente como en los cuentos. A veces, amar duele. Porque aparece cuando menos lo esperas, cuando no estás preparado, cuando aún sangras por heridas del pasado. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Después de todo lo que habíamos vivido, las discusiones, los silencios, las traiciones, empecé a sentir algo por el que no podía controlar. Y lo peor era que él también lo notaba. Lo veía en mis ojos, en cómo bajaba la mirada cuando me hablaba con una suavidad que antes no conocía.
Lo percibía en los pequeños temblores de mis manos cuando nuestras pieles se rozaban por accidente. Una noche, me lo dijo sin rodeos. Algo cambió entre nosotros, ¿no lo sientes? No supe qué responder. Me quedé helada. Porque sí, lo sentía, pero decirlo en voz alta era admitir una verdad que me asustaba más que cualquier mentira. Él dio un paso hacia mí, lento, sin presión, como quien se acerca a una herida abierta con la esperanza de no hacer más daño. No te estoy pidiendo que me ames, susurró. Solo quiero que dejes de huir. Y me fui. Lo dejé ahí, con esa mirada herida, rota, vacía. Me encerré en el baño y lloré con rabia. Porque una parte de mí quería correr hacia él y abrazarlo hasta quedarnos sin aire. Pero la otra parte, aún lo recordaba todo. Sus palabras frías, sus rechazos, su indiferencia. ¿Y si todo era una mentira más? ¿Y si lo que yo sentía era solo una ilusión? ¿Un reflejo de la soledad? ¿De la necesidad? Al día siguiente, él no me dirigió la palabra. Y eso me dolió más que cualquier pelea anterior. Su silencio era diferente esta vez. No era castigo. Era resignación. Como si hubiese comprendido que yo aún no estaba lista. Como si hubiera aceptado perderme, aunque algo en él también estuviera rompiéndose por dentro. Esa noche, me senté en nuestra cama y miré su lado vacío. Y por primera vez, deseé que él estuviera allí. No para hablar. No para tocarme. Solo, para estar. Porque aunque me negara a aceptarlo, su presencia ya era parte de mí. Y así entendí una de las verdades más dolorosas del amor, que no siempre llega en forma de promesas, sino en forma de ausencia. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Había algo en su mirada que ya no era reproche ni indiferencia. Era tristeza. Una tristeza que yo conocía bien. Porque también era mía. Pasaron 3 días sin hablarnos. 3 eternidades en las que cada paso en la casa sonaba como un eco de todo lo que no decíamos. Yo fingía estar ocupada. Limpiaba lo que ya estaba limpio. Me encerraba en mi habitación, aunque no tenía sueño. Pero no podía dejar de pensar en él. En lo que dijo. En lo que no dije. La noche en que todo cambió, llovía. Otra vez. Como si el cielo supiera que las tormentas externas eran apenas reflejos de las internas. No podía dormir, así que salí al jardín, descalza, con el corazón palpitando como si presintiera algo. Y allí estaba él. Bajo la lluvia. Solo. Empapado. Mirando al cielo como si buscara respuestas donde nunca las había. Me detuve. Él no me vio. Pero entonces dijo, sin girarse. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir huyendo? Mi cuerpo se tensó. Era la misma pregunta que yo me hacía cada noche. Caminé hacia él, despacio. Cada paso me dolía. Cada segundo era una batalla entre el orgullo y el amor. No sé cómo dejar de hacerlo, confesé, por fin. Él se dio la vuelta. Tenía el rostro mojado, y no solo por la lluvia. Entonces quédate. Aquí. Esta vez. Quédate sin máscaras. Sin pasado. Solo tú, y yo. Y me quedé. No dijimos más nada. Solo nos miramos. Largos minutos. Hasta que me acerqué y apoyé mi frente en su pecho. Sentí su respiración acelerada. Sus manos temblaban al tocar mi cintura. Pero no retrocedió. Y yo tampoco. Nos abrazamos. Como si el mundo estuviera cayéndose a pedazos a nuestro alrededor, y solo nosotros supiéramos cómo sostenerlo. Esa noche dormí en sus brazos. Por primera vez. Y no pasó nada más. No hubo caricias intensas, ni besos desesperados. Solo 2 cuerpos rotos, sosteniéndose. 2 almas heridas, encontrando descanso la una en la otra. Y cuando desperté al amanecer, aún estaba allí. Su brazo sobre mi cintura. Su respiración suave contra mi cuello. Por primera vez, me sentí segura. Y libre. Aunque aún estuviera atrapada en un matrimonio sin elección, por fin estaba empezando a elegirlo a él. Pensé que después de aquella noche, todo cambiaría para siempre. Y en parte, lo hizo. Durante los días siguientes, su forma de mirarme era distinta. Había ternura en sus gestos, paciencia en sus palabras. Incluso el silencio entre nosotros se volvió cómodo, como si, de algún modo, estuviéramos aprendiendo a hablarnos sin palabras.
Pero la felicidad, cuando nace en terreno herido, siempre es frágil. Una mañana, mientras desayunábamos, su teléfono vibró varias veces. Él no lo miró de inmediato, pero pude ver el nombre en la pantalla. Era ella. La misma mujer que, tiempo atrás, había sido la sombra de nuestro matrimonio. La que, según los rumores, había compartido más que una cama con él, mientras yo dormía sola en esta casa. Mi estómago se cerró. El aire pareció espesarse. Él notó mi reacción. Tomó el teléfono, lo apagó sin decir nada y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza, como una vieja cicatriz, volvió a abrirse sin permiso. ¿Sigues hablando con ella? Pregunté con voz baja, contenida. Él respiró hondo, como si ya supiera que esa pregunta llegaría. No como antes, respondió. Pero ella insiste. No es fácil dejar atrás ciertos vínculos, incluso cuando uno ya no los quiere. Sentí una punzada en el pecho. Porque por más sincero que intentara ser, había una parte de él que todavía pertenecía a otra historia. Y yo no sabía si estaba dispuesta a competir con un fantasma. Me levanté de la mesa sin decir nada. No quería una pelea. No después de todo lo que habíamos reconstruido con tanto esfuerzo. Pero esa herida sangraba sola, y no sabía cómo detenerla. Esa tarde, él me buscó. Me encontró en el cuarto, sentada frente al espejo, luchando por contener las lágrimas que ya no me obedecían. No quiero perder lo que estamos empezando a construir, dijo, arrodillándose frente a mí. Y sé que he cometido errores. Pero te juro, no hay nadie más en mi vida ahora. Solo tú. Y no porque esté obligado a ello, sino porque lo elijo. Era la primera vez que decía algo así. Te elijo. No como esposa impuesta. No como un contrato. Como mujer. Como compañera. Como alguien a quien, por fin, empezaba a amar. No respondí de inmediato. Porque el corazón aún dudaba. Pero en sus ojos vi la verdad que nunca me había atrevido a buscar. Y quizás, tal vez, estaba lista para creer en ella. No sé en qué momento exacto lo decidí. No hubo una señal del cielo, ni una frase mágica. Solo una sensación. Una certeza suave, silenciosa, que me fue invadiendo por dentro. Yo ya no quería irme. No porque me sintiera atrapada, ni porque me acostumbré a él. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estar a su lado no dolía. Pasaron días tranquilos, con gestos pequeños que decían más que cualquier discurso. Él empezó a cocinar conmigo. A veces, solo pelaba papas en silencio, pero su presencia me reconfortaba. Otras veces, me sorprendía dejando flores secas sobre la mesa, diciendo que había aprendido que yo prefería lo simple. Y era verdad. Aprendí a amar lo simple con él. Una noche, mientras leía en el sofá, me miró desde el otro extremo del cuarto con una expresión que nunca había visto antes. No era deseo, ni admiración. Era respeto. Era cuidado. Era amor, aunque él aún no lo hubiera dicho. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Me preguntó sin apartar la vista. Que tú puedes irte cuando quieras, y yo no podría detenerte. Pero si te quedas, quiero que sea por ti. No por este matrimonio, ni por un apellido. Por ti. Cerré el libro con manos temblorosas. Lo miré fijamente. Y por primera vez, me atreví a decirlo. Me estoy quedando porque quiero. Porque ya no sé cómo sería mi vida sin ti en ella. Fue como liberar un peso. Como abrir una ventana después de meses de encierro. Él se acercó, despacio, como siempre hacía cuando temía romperme. Pero esta vez, no me contuve. Fui yo quien tomó su rostro entre mis manos. Fui yo quien lo besó primero. Y no fue un beso de pasión, fue uno de rendición. De entrega. De comienzo. Esa noche hicimos el amor por primera vez. No porque debíamos, no porque era parte del papel. Sino porque lo sentimos. Porque nuestros cuerpos, cansados de huir, por fin encontraron paz el uno en el otro. Después, mientras yacíamos abrazados bajo las sábanas, él me susurró algo que me heló la sangre, pero no por miedo, sino por lo que significaba. Te amo. No supe cuándo comenzó, pero ahora no hay vuelta atrás. Y yo, en vez de correr o cerrar el corazón, lo abracé más fuerte. Porque aunque el amor llegó tarde, llegó para quedarse. Desperté envuelta en su abrazo. El sol se colaba por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre su espalda.
Lo observé dormir por unos minutos, sin prisa. Había algo en su respiración tranquila que me decía que, por fin, estábamos donde debíamos estar. Cuando abrió los ojos, me sonrió como si no pudiera creer que aún estaba allí. ¿Sabes?, susurró, rozando mi mejilla con sus labios. Eres lo mejor que nunca quise, hasta que te tuve. Reí. Esa era nuestra nueva manera de hablarnos, entre verdades disfrazadas de bromas. Y tú eres el error más bonito que he cometido, respondí, devolviéndole la sonrisa. Nos quedamos así, riendo suavemente, como si el mundo no pudiera tocarnos más. Habíamos pasado por tanto, y aún así, elegíamos volver a nosotros una y otra vez. Esa mañana preparamos el desayuno juntos. Él insistió en hacer panqueques, aunque quemó dos y rompió un huevo en el suelo. Cuando me dio el primer bocado, me miró con una ceja alzada. Sé honesta, ¿me estás amando o solo tienes síndrome de Estocolmo culinario? Solté una carcajada. Tal vez ambas. La intimidad no estaba en las caricias. Estaba en esos detalles. En las bromas privadas. En cómo ahora compartíamos silencios sin miedo. En cómo él me miraba como si fuera su hogar, y no su obligación. Antes del almuerzo, encontramos en una caja vieja los votos matrimoniales que nunca habíamos usado. Los leímos entre risas y vergüenza. Estaban llenos de frases vacías, de esas que uno dice cuando no siente. ¿Y si los reescribimos?, propuso. Pero esta vez, de verdad. ¿Y si mejor improvisamos?, dije, guiñándole un ojo. Total, así es como empezó todo. Él asintió y me tomó de la mano. Prometo seguir quemando panqueques, pero aprender a amar mejor cada día, dijo con voz temblorosa. Y yo prometo quedarme, incluso en los días en que quiera huir, susurré. Nos besamos ahí, entre papeles viejos, harina en los dedos y el corazón por fin tranquilo. Era eso lo que merecíamos desde el principio. Un amor imperfecto, pero sincero. Uno que no llegó con fuegos artificiales, sino con silencio, con lucha y con redención. Y ahora, que ya no era una obligación, ahora que éramos dos adultos libres, seguíamos eligiéndonos. Una y otra vez. Hasta que no hiciera falta decirlo. E pensar que todo comecou como una asignatura trémula e sim, que nao sentimos. Oje, escolemos ficar, incondicionalmente. Ahora dime tú. ¿Alguna vez terminaste enamorándote de alguien que no soportabas al principio? Cuéntame en los comentarios, o guarda este secreto solo para ti. Pero recuerda, a veces, los amores más inesperados, son los que cambian todo. Porque el amor no siempre viene como soñamos. A veces, se disfraza de error, se esconde en el dolor, y florece cuando menos te lo esperas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para no perder los próximos capítulos. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el amor nació justo donde menos lo esperabas? Tu historia podría inspirar a alguien más.